Recordando al Señor. Conforme pasaban los días de la primera conferencia de prensa del Señor, realizada en la Feria de las Malvinas, la imagen de Ezequiel Ataucus y Gamonal crecía cada día más y más. Ya no solo lo veían como un religioso, sino como un hombre sabio, como un estadista, con una gran visión de planificación y estrategia para erradicar el hambre en la humanidad. Centenares de personas a nivel nacional se habían convertido en hermanos israelitas. Los días sábados en las ferias populares ubicadas en todo el país se llenaban de personas escuchando la palabra de Dios desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Era el día consagrado a Dios. Ese día no había ninguna actividad comercial. Los periodistas, cuando iban en los reposos generales a la iglesia matriz de Cieneguía, veían con asombro la multitud de feligreses, los varones con túnica, barba y cabellera larga, y las varonas con velo y túnica de distintos colores, y una gran cantidad de simpatizantes, quienes se quedan maravillados de la doctrina de este siervo de Dios, así como en la época de nuestro Señor Jesús, cuando Él predicaba. Y ahora, en esta época, las gentes se quedan maravillados de la misma doctrina, pero que salían de los labios de Ezequiel Ataucus y Gamonal. Marcos, capítulo 1, versículo 22. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene potestad y no como los escribas. Se calcula que iban entre 9,000 a 10,000 hermanos y simpatizantes en los reposos generales de fin de mes. La iglesia muy humilde y totalmente llena de personas, con su techo de esteras y calaminas, unos sentados en las pocas bancas de madera, otros sentados en las piedras que se utilizaban como asientos, muchísimos hermanos de pie en los alrededores del templo, otros hermanos sentados en los cerros, el comedor lleno de hermanos, y no se encontraba sitio para sentarse. Todas las mesas y bancas de madera ocupadas por hermanos, y todos con enorme expectativa, esperando que salga el enviado de Dios, Ezequiel Ataucus y Gamonal. Era impresionante escuchar desde el cerro cómo los hermanos entonaban las santas alabanzas a Dios con un amor verdadero e infinito. Era como un coro celestial, todos en una sola voz, acompañada por las melodías musicales interpretadas por las hermanas del grupo Alfa y Omega. Muchos hermanos, frente al mandamiento arrodillados en oración, clamando a Dios por un perdón o una petición entre llanto y lloro. Era un espectáculo indescriptible. Era como si estuviera en otro mundo. Mis hermanos, gente muy humilde y pobre, pero ricos en fe. Una gran parte de los hermanos solo habían estudiado hasta la educación primaria, pero eran muy entendidos en las escrituras. Ellos se acercaban al alfolí y dejaban con amor el dinero de su voluntad. Muchos de ellos dejaban de comer por dar a Dios lo que es de Dios. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En aquellos días, el pueblo israelita demostraba mucha creencia, fe y disciplina en Dios, que lamentablemente con el transcurrir del tiempo se fue opacando poco a poco. Creyendo y confiando en mandamientos de hombres, el enemigo estaba triunfando. Jeremías capítulo 17, versículo 5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Algunos periodistas, al ver tantas ferias a nivel nacional, escribían y lo llamaban el fenómeno israelita. Era tanta la popularidad del Señor que los periodistas de distintos diarios de la capital y de provincias querían entrevistarlo, unos por segunda vez y otros por primera vez. En esos días, el Perú ya era ingobernable
El gobierno del presidente Alan García había fracasado en todo sentido. No se comparaba en nada con la gran labor humanitaria y silenciosa de Ezequiel Ataucusi Gamonal, que sin ser gobierno y sin recibir financiación del exterior, tan solo con los recursos propios de la hermandad israelita y la fe puesta en Dios, daba ejemplo al pueblo peruano de que si hay unidad y voluntad, podríamos salir de esta crisis. No cualquier hombre daba ese ejemplo. Solo podía darlo un líder inspirado por Dios. Ese era Ezequiel Ataucusi Gamonal. La mística y el carisma de Ezequiel Ataucusi Gamonal crecía cada día más y más. Era como cuando el sol está en el cenit, la sombra es pequeña, pero cuando el sol se va ocultando, la sombra crece más y más. Así era la imagen del Señor. Mucha gente ya lo conocía, otros querían conocerlo y muchos venían a la capital tan solamente a verlo y escuchar esa voz de esperanza y de paz. Lucas capítulo 5 versículo 15. Empero tanto más se extendía su fama y se juntaban muchas gentes a oír y ser sanada de sus enfermedades. El Perú en esos momentos pasaba la etapa más difícil de su historia. Había terrorismo sanguinario y cruel, Sendero Luminoso y el MRTA. No había alimentos, no había trabajo y todos los días subían los precios de los alimentos, medicinas, etc. Aumentó el porcentaje de tuberculosis, había epidemias en las provincias y los hospitales llenos y casi sin medicinas, y aumentó la mortandad en los pobres. Era toda una desgracia. Es allí donde surge Ezequiel Ataucusi Gamonal, aquel religioso que solo hablaba de la palabra de Dios, que traía paz, esperanza y alimentos, tanto espiritual como material. Jeremías, capítulo 28, versículo 9. El profeta que profetizó de paz, cuando sobreviniera la palabra del profeta, será conocido el profeta que Jehová en verdad lo envió. Los periodistas querían saber cuáles eran los resultados obtenidos de las ferias populares agrícolas a nivel nacional y cuál era el futuro político de Ezequiel Ataucusi Gamonal. Y muchos de ellos decían: ¿cómo puede saber tanto si ni siquiera tiene primaria completa? Juan capítulo 7 versículos 15 y 16. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras, no habiendo aprendido? 16. Respondió Jesús y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Los periodistas no olvidaban lo que dijo en la primera conferencia de prensa sobre la cancelación de la deuda externa en 6 meses, y lo que muchos hermanos repetían cuando el Señor afirmó en un reposo general de fin de mes en Cieneguía, que la congregación israelita está formada por 3 cuerpos. 1. Religioso, a través de la doctrina de Dios. 2. Político, a través del FREPAP y el agropoder. Y 3. Militar, que lo conforman los ángeles de Dios. Ante tanta insistencia, el Señor accedió a dar una nueva conferencia de prensa en la Feria de las Malvinas. Los invitó a almorzar en un día sábado de reposo, ya que en ese día no había atención al público, era un día consagrado a Dios. Lucas capítulo 6 versículo 5. Y él les decía: elijo el hombre, Señor, aún del sábado. El Señor llegó aproximadamente a las 9 de la mañana en su camioneta manejada por el hermano Marcani, y las hermanas del grupo musical Alfa y Omega llegaron con todos sus instrumentos en el León de Judá. Desde las 11 de la mañana comenzaron a llegar los periodistas. El hermano presidente de la misión, Jeremías Ortiz Arcos, los recibía y les indicaba dónde deberían ubicarse en la mesa para los 40 invitados. A las 12 en punto, el Señor se hizo presente y comenzó a saludar uno por uno a todos los periodistas.
Los periodistas comenzaron a hacer preguntas sobre lo que más les interesaba e intrigaba. A ellos, lo que dijo meses atrás, que la deuda externa se podía pagar en 6 meses. Uno de ellos le preguntó: ¿cómo cree usted poder pagar los 20,000 millones de dólares de la deuda externa en 6 meses? Y en un tono burlón terminó diciendo: ¿acaso fabricará billetes? El señor notó la incredulidad y el tono de burla de algunos periodistas y empezó diciendo: hay muchas cosas que son espirituales, que el hombre no logra entender, porque para el hombre le son locura y estas cosas son imposibles. Pero sin embargo, para el hombre espiritual todo es posible. Si ustedes supieran quién es este su hermano al que ustedes están viendo, otro sería su manera de pensar. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. El Señor les dijo: Dios existe, y es el creador de todas las cosas que se ven, que son visibles, y de las cosas que no se ven, que son invisibles, pero que existen. Y cuando uno es fiel a Dios, todas las cosas que se les pide se hacen realidad. Quizás se demorará un poquito, pero al final le concede lo que pidió. Mateo capítulo 7, versículo 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. El Señor comenzó a explicar que el Perú algún día será la despensa alimentaria del mundo con la agricultura. Uno de los periodistas lo interrumpió y dijo: don Ezequiel, eso no llega ni a 500 millones de dólares. El Señor lo miró y sonrió y siguió explicando: el Perú se ha acostumbrado a vender su producción agraria en bruto. Nosotros, a través de la agroindustria, transformaremos los productos agrarios en productos terminados, listos para el consumo humano. En algunos casos, la agroindustria estará en el lugar donde se cosecha y en otros, en los puertos marítimos, para que sean fácilmente exportados. Por esta transformación recibiremos hasta 3 o 4 veces más de lo que nos están pagando actualmente. Con esta medida crearemos hasta 1 millón de nuevos puestos de trabajo. ¿No les parece? Todo país, proseguía el Señor, para crecer necesita vías de comunicación, por lo que construiremos carreteras a lo largo y ancho del país. Los periodistas se miraron y movieron la cabeza en señal de aceptación de las propuestas del Señor, porque eran coherentes, eran realidades verdaderas y de gran realización. El Señor puso como ejemplo el cacao, del cual no se pierde nada, todo se aprovecha. 1. De la cáscara del cacao podemos pulverizarlo y envasarlo en bolsitas filtrantes como un mate, para el consumo de las varonas que están dando que lactar a su niño. La cáscara de cacao hace que aumente el volumen de leche materna y por lo tanto los niños crecerán fuertes y sanos. También lo utilizaremos como forraje de los animales para engorde, por la gran cantidad de grasa vegetal y las muchas proteínas que contiene. 2. Del cacao obtenemos la manteca de cacao que sirve para la producción de chocolates y en el mercado del exterior tiene un buen precio el kilo de la manteca o mantequilla de cacao, como se le conoce. 3. Del cacao obtenemos también el licor de cacao, que es un licor muy apreciado en Europa y Asia y es bastante caro. 4. Del cacao obtenemos la cocoa, que es un gran energizante, protector de los males del corazón, de los males del sistema nervioso y muchas cosas más. Y 5.
El cacao se utiliza también en la industria de los cosméticos. Y así tenemos productos, muchos productos agrícolas, como el arroz. Con la bendición de Dios obtenemos en los asentamientos de la selva hasta 3 cosechas al año, pero podemos obtener hasta 4 cosechas al año. Los granos son de primera calidad, grandes y enteros y fácil de cocinar. El arroz aporta energía, ayuda a nuestro corazón, es un gran alimento contra la desnutrición, contra la diarrea y muchas cosas más tiene propiedades el arroz. Del arroz obtenemos 1. El polvillo del arroz lo utilizamos como abono orgánico y nada de químicos. 2. La cáscara sirve como combustible y también como pulidor de los enseres domésticos. También sirve como abono cuando se utiliza el riego hidropónico. 3. Y por último, obtenemos el arroz pilado, que se clasifica en varios tipos, de acuerdo al tamaño. El Señor continúa explicando las bondades de la yuca, de la pituca, del frijol peruanito, del achiote, que en la industria de los cosméticos y medicinas se utiliza la vixina, que se obtiene del achiote. También habló del palillo, que se obtiene la curcumina. De la tuna obtenemos la cochinilla, y de la cochinilla el carmín, para la industria de los cosméticos. Habló también de la crianza de los animales menores, como gallinas, cuyes, patos, conejos, roncoso, añuje, etcétera, etcétera. El Señor habló sobre el FREPAP y los 5 principios básicos que todo ser humano aspira, y son trabajo, salud, vivienda, educación y justicia. El Señor explicó uno por uno, mencionando los textos bíblicos que amparaban lo que decía. Otro periodista lo interrumpió y dijo: pero don Ezequiel, todo lo que dice es a largo plazo y no se podría pagar la deuda externa en 6 meses. ¿Cómo lo harían? El Señor lo miró, movió la cabeza en señal de aceptación y le dijo: Dios es el creador de todas las cosas. Él es el creador de todas las riquezas naturales. Él sabe dónde se encuentra cada una de estas riquezas, y aunque ustedes no lo crean, Él me ha mostrado dónde se encuentran los yacimientos de oro, plata, cobre y otros minerales preciosos, así como los yacimientos de petróleo y gas en el Perú. Y les digo nuevamente, aunque ustedes no lo crean, en estas manos de este humilde servidor está el destino de la humanidad. Por eso les digo con toda autoridad estas cosas. El Señor enseguida me dice: a ver, hermano, ¿cuánto sería en dólares 20 toneladas de oro cada 2 meses? Agarré un papel y lápiz y comencé a calcular, y en voz alta comencé a decir: el gramo de oro está a $32. En 20 toneladas serían 640 millones de dólares en 2 meses. Y en 6 meses sería casi 2.000 millones de dólares que se obtendrían de la explotación del oro. Luego el Señor dijo: el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. ¿Ven? Con solo el oro tenemos 2.000 millones. Falta lo que nos daría la plata, el cobre, el petróleo, el gas, las riquezas marinas, la agricultura y la agroindustria. No estamos considerando los otros productos que se exportan. Daríamos trabajo a millones y millones de peruanos. ¿Se dan cuenta? Todos trabajarían. Nosotros, proseguía el Señor, no regalaremos la riqueza del Perú. Las riquezas son de Dios y Dios los ha dado al pueblo. Los contratos serán distintos a los que se han estado haciendo hasta ahora, en perjuicio del Perú. Y ustedes saben, hermanos periodistas,
Eso lo conocen muy bien y muchos periodistas callan estas verdades donde hay grande corrupción. El Señor seguía hablando y dijo: yo mismo les indicaré a los empresarios dónde está el oro, la plata, el cobre, el petróleo, el gas y otra riqueza de la tierra, para que no pierdan tiempo. Dios me ha mostrado dónde se encuentran. ¿Ahora me creen?, les preguntó a los periodistas. Sí se puede pagar la deuda externa y el Perú sería un país acreedor y nunca más un país deudor. Y nosotros enseñaremos a los países pobres del mundo de cómo ser ricos, pero con la fe puesta en Dios. Por segunda vez, casi todos los periodistas estaban totalmente fascinados y boquiabiertos. Parecían hipnotizados con la prédica del Señor. Prestaban total atención y todo lo que habló es verdad y es posible hacerlo. Luego, cuando el Señor hizo una pausa a la conferencia, vi que los periodistas, unos tomaban apuntes, otros fotografiaban al Señor, otros se quedaban mirándolo y pensativos, como preguntándose: ¿quién es y de dónde viene este hombre con tanta prudencia, sabiduría y fe en ese Dios en quien cree? Libre Sabiduría, capítulo 7, versículo 1, 7 y 17. Yo también soy un hombre mortal, y desciendo como todos del primer hombre modelado de la tierra. En el seno de mi madre se formó mi carne. 7. Por eso supliqué a Dios, y me concedió prudencia. Le pedí espíritu de sabiduría, y me lo dio. 17. Y Él me dio el verdadero conocimiento de las cosas, para conocer cómo está hecho el mundo y cómo actúan los elementos. Y como en la primera invitación, uno de los periodistas le dice al Señor: don Ezequiel, si ese Dios en quien usted cree se le presenta y le diera la oportunidad de elegir el año al cual usted quisiera volver, ¿a los cuántos años de edad usted quisiera volver? La respuesta del Señor fue: yo estoy bien con mi edad, hermano. El periodista se quedó turbado. Igualmente todos los presentes nos quedamos sorprendidos con esa respuesta del Señor. Si se presenta esa oportunidad a cualquier persona, ¿quién no quisiera volver a ser joven otra vez? Por lo general, el hombre siempre aspira a volver a ser joven, como cuando tenía 15 o 20 o 25 años. Pero el Señor le dice al periodista que está bien con su edad. Palabras muy difíciles de entender. Y nuevamente el periodista le pregunta: don Ezequiel, ¿no quisiera usted volver a ser joven otra vez? Y nuevamente el Señor le responde: no, hermano, yo estoy bien con mi edad. Todos los que estábamos, periodistas, hermanos y el público, no encontrábamos la razón ni el motivo de la respuesta del Señor. Los periodistas murmuraban, se miraban entre ellos mismos, unos moviendo las manos como nerviosos y otros moviendo la cabeza de un lado a otro como queriendo encontrar una respuesta lógica. Y nosotros, los hermanos que estábamos al lado del Señor, no entendíamos su mensaje. Y por tercera vez, el periodista le pregunta: ¿y por qué don Ezequiel no le gustaría ser joven otra vez? Y el Señor le responde: porque cada día que pasa, más me acerco a mi Dios. Oh Dios mío, qué tal respuesta de nuestro Maestro. En verdad, Ezequiel Ataucusi Gamonal demostró una vez más que Él era la sustancia de la fe, puesta en medio de nosotros. Él era lo más puro de la fe en Dios,
el único y verdadero creyente en Dios. Su fe era tan grande que sabía que algún día él tenía que partir al lado de nuestro Padre Jehová, y por eso decía que cada día que pasa, más me acerco a mi Dios, a ese Dios que lo eligió desde el principio de los tiempos, a ese Dios que lo envió en estos últimos tiempos para realizar y ejecutar la gran misión que Dios le dio, restaurar su pueblo, el pueblo de Dios, y salvar a la humanidad, quedando demostrar la misericordia de Dios para con la humanidad. Efesios capítulo 2, versículo 4. Empero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia sois salvos. El periodista agachó la cabeza en señal de humildad y convencimiento de que este hombre era un hombre totalmente entregado a Dios, y con voz casi entrecortada y con el rostro totalmente compungido y desencajado, como queriendo llorar, le dijo: Don Ezequiel, en verdad, usted es un hombre de Dios. Gracias por haberme dado la oportunidad de conocerlo. Ahora tengo otro concepto de usted y se ha convertido en mi personaje inolvidable. Jamás lo olvidaré. Sinceramente, muchas gracias. Y desde aquel día hasta la partida del Señor, nunca hubo publicaciones contra el Señor o contra la congregación israelita. Los periodistas jamás pensaron en escuchar algo parecido. Vieron en él a un hombre honesto, sincero, amante y defensor de las cosas de Dios. El Señor le respondió al periodista diciendo: Gracias, hermano, por sus palabras. El Señor llamó a la hermana Janet, directora del grupo musical Alfa y Omega, y le dijo al oído que toque el himno Cara a Cara. Apocalipsis capítulo 22, versículo 4. Y verán su cara y su nombre estará en sus frentes. Todos los periodistas, visitantes y hermanos escuchamos la música y sobre todo el mensaje del himno, el cual nos hizo entender que estábamos frente al enviado de Dios. Este enviado de Dios que nos enseñó por más de 40 años, y nosotros fuimos rebeldes e hijos olvidadizos. Cuántas veces en sus oraciones lloraba y clamaba a Dios, diciendo: Padre, ¿qué pueblo te voy a entregar? Cada uno por su lado, sirviendo al Dios de sus vientres. El Señor decía: son 2 puntos que no se han cumplido. Primero, no se ha predicado a nivel mundial. Y segundo, ustedes no se han dedicado a la agricultura. Ya hubiésemos reunido gente. Ustedes no me han creído. Ahora viene el pago. A finales del mes de enero del año 2000, así como Jacob reunió a sus hijos para darle la última bendición, el Señor nos reunió y advirtió: ya no cuenten conmigo. Cada uno vea cómo se va a salvar. Han sido muy desobedientes. Ahora depende de ustedes que marchen con Dios. Génesis capítulo 49, versículo 1. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos, yo declararé lo que ha de acontecer en los postreros días. El Señor también entre sollozos decía: he pecado contra Dios, por eso estoy sufriendo todas estas enfermedades, porque yo tengo la culpa. Por amor a la humanidad, no procedí con el juicio de Dios, de manera que no sé cuál será mi destino, solo Dios sabe. A pesar de todos estos hechos, el Señor decía: yo estoy bien con mi edad, porque cada día que pasa, más me acerco a mi Dios.